Vivekananda y la India moderna, por Swami Ranganathananda, en la Subsecretaría de Cultura, Buenos Aires, 3 de septiembre de 1969. You'll have to stand up. Well, they won't hear. They won't hear otherwise. Yes, you will stand up. Yes, let Swamiji will introduce center. Yes. Do you begin? Yes. You will begin? Oh. Give it a blessing. Thanks. Mis queridos, hoy me toca no solamente presentar al Swami Ranganathananda, decirles que con esa conferencia él cierra la serie de conferencias en la ciudad de Buenos Aires. Les pido que oigan con mucha atención y si pueden, repito, si pueden, lleven algo después de la conferencia, que no se quede aquí todo lo que oyen. Gracias. No, it's not empty. There's a bag there. Friends, Amigos, today is a very special day in the Indian calendar. hoy es un día especial en el calendario hindú. It is the birthday of Sri Krishna, the teacher of the Gita. Es el día del nacimiento de Sri Krishna, el que predicó el Bhagavad Gita. He was born about 1400 years before Jesus Christ. Nació alrededor de 400 años antes de 1400. Jesús. Mil. 400. No, 1400. 1400 años antes de Jesús. But the message that he gave has come down to us without any diminishing of vigor. Pero el mensaje que él dio ha llegado hasta nosotros sin perder su vigor original. Throughout India, Sri Krishna is treated as an incarnation of the divine. En toda la India, Sri Krishna es considerado la encarnación de la divinidad. His life, first as a child, later as a statesman and a spiritual teacher, inspires all sections of people. Su vida, primero como joven, niño y joven, y luego como hombre de Estado y predicador, inspira a los hindúes. His life is the theme of much of Indian art, literature, poetry and drama. Su vida, los hindúes la han expresado a través de la literatura, del arte, del drama y religiosamente. In India, people celebrate this day by fasting and by worship at midnight, which is the hour at which he was born. Hoy en la India la gente celebra este día ayunando y festejando la medianoche cuando él nació. I am happy, therefore, to be with you this evening, which happens to be also, as I said, such a holy occasion, the birthday of Krishna. Me siento entonces feliz de encontrarme con ustedes hoy día, especialmente porque este día es el nacimiento de Krishna. The subject of this evening's talk is Swami Vivekananda and modern India. El tema de hoy es Swami Vivekananda y la India moderna. 2 days ago, we discussed the subject of the meeting of East and West in India. Anteayer hablamos del tema del encuentro de Oriente y Occidente en la India. In that connection, I presented the fascinating picture of modern India becoming the meeting place of the ancient Hindu and the ancient Greek. Dije anteayer, presentando una representación fascinante del encuentro en la India antigua con la antigua Grecia. Two great visions of life
becoming integrated in one comprehensive vision. Dos puntos de vista sobre la vida que se han integrado en una sola. The intellectual sweep of such an integration is simply immense. El resultado de ese encuentro o amalgamación es inmenso. Behind India's developments today is this intellectual sweep. Detrás del desarrollo hindú de la India está este despertar intelectual. India is entering the modern age in a big way in our time. India entonces entra en la edad moderna de una forma especial hoy día. But many other nations also are doing the same. Pero muchos otros países están haciendo lo mismo. The modern age developed first with some of the Western European countries. La edad moderna primero se desarrolló en los países occidentales. They spearheaded the scientific revolution. Fue como la punta de lanza de la ciencia moderna. That revolution soon transferred itself into a technical and a socio-political revolution. Esa revolución científica se transformó en revolución tecnológica. This has completely changed life in these advanced societies. Esto ha cambiado fundamentalmente la vida en las sociedades modernas. And as centuries roll on, these ideas are invading all parts of the world. Y a medida que avanza el tiempo, estas ideas se esparcen por todo el mundo. Modern science and technology do not need any missionaries to spread their ideas. La ciencia y la tecnología moderna no necesitan misioneros para esparcir sus ideas. They have an inherent appeal to all the peoples of the world. Son atractivas por todos los pueblos de la tierra, Especially for the underdeveloped societies. especialmente por los pueblos subdesarrollados. And millions of human beings today are trying to assimilate this Western tradition to build up a new life for themselves. Y muchos pueblos están tratando de asimilar ese modo occidental para construir su vida. From the age of superstition, from the age of fear, from the age of backwardness, they are entering the modern age. De la edad de la superstición y del temor y de ignorancia entran en la edad del conocimiento moderno. Then what is the special significance of India's entering the modern age? ¿Cuál es el significado particular de que la India entre en la edad moderna? She is also adopting modern industrial socio-political techniques. La India también está adoptando modos sociales y técnico-políticos de acuerdo a Occidente. That process is going on in all the other underdeveloped societies as well. Y ese proceso también tiene lugar en otros países que se llaman poco desarrollados. It will be my endeavor to point out to you the unique place India occupies in this modernization process. Yo trataré de indicar el lugar especial que la India ocupa en este proceso moderno. Vivekananda wanted India to become modern by developing science, technology, modern socio-political institutions. Vivekananda quería que la India desarrollara también la ciencia, la tecnología y la ciencia política, social. In fact, towards the end of the last century, he came sufficiently in advance to ask India to precisely achieve this very revolution. Él vino a fin del siglo pasado anticipándose para decirle a la India que acepta esta forma de desarrollo moderno. His greatness as a leader shines in this, that long before India became free, she was the architect of that freedom and what it means to millions of people. Él fue como el profeta de la India, que aún antes de su independencia vio su futuro. The first message that he gave to India was the message of national awakening. El primer mensaje que le dio a la India era el despertar nacional. He saw India asleep like a giant. Él vio que la India era como un gigante dormido.
And this sleep was continued for centuries. Y este sueño había durado durante centenares de años. During this period of sleep, the nation accumulated problems, invited foreign invasions, and lost her political freedom. Durante ese periodo, la India creó muchos problemas, atrayendo a los invasores. So that this vast country, from the Himalayas to Cape Comorin, Vivekananda visualized as a giant asleep. Así que ese inmenso país, desde los Himalayas al Cabo Camorín, Swami Vivekananda lo vio como un gigante dormido. And he was the greatest inspirer of the awakening of this giant. Y él fue el inspirador para que ese gigante se despertara. The first lecture that he delivered on the soil of India on his return to the West in 1897 contains these opening words. Su mensaje que dio a la India cuando regresó de Occidente en 1897 contienen estas palabras. The longest night seems to be passing away. La larga noche parece que está terminando. The sorest trouble seems to be coming to an end at last. Y los sufrimientos parecen también que llegan a su fin. The seeming corpse appears to be awaking. El cadáver parece que toma vida de nuevo. India, this motherland of ours, from her deep, long sleep, La India, nuestra madre, desde su sueño profundo, none can resist her anymore. nadie ahora podrá resistir su poder. Never is she going to sleep anymore. Nunca más va a volver a dormirse. No outward powers can hold her back anymore. Ningún poder exterior podrá contener su pujanza, For the infinite giant is rising to her feet. porque ese infinito gigante está poniéndose sobre sus propios pies. This was the great clarity